La maldición de Pokémon de Pueblo Lavanda. Pueblo Lavanda apareció por primera vez como un lugar tranquilo, casi olvidado, dentro de un mundo colorido que parecía hecho solo para la diversión infantil. Era un pueblo pequeño, con casas grises y un silencio extraño que contrastaba con la alegría habitual del juego. Muchos jugadores no le dieron importancia la primera vez que llegaron, pensando que era solo una transición más en la aventura. Sin embargo, algo en el ambiente provocaba una sensación incómoda que no todos sabían explicar. La música era simple, repetitiva y aguda, como un eco que no terminaba de desaparecer. No era aterradora en el sentido tradicional, pero se sentía fuera de lugar. Algunos niños bajaban el volumen sin saber por qué, solo siguiendo un impulso. Otros preferían avanzar rápido, evitando quedarse demasiado tiempo en ese pueblo virtual. Lavender Town estaba rodeado de historias dentro del propio juego, todas relacionadas con la pérdida y la despedida. La torre Pokémon se alzaba en el centro, como un recordatorio constante de algo que ya no estaba. Ese lugar, dedicado a despedir criaturas fallecidas, era inusual para un juego infantil. Los diálogos eran simples, pero cargados de una tristeza difícil de ignorar. NPCs hablaban de ausencias, de recuerdos y de despedidas silenciosas. Nada era explícito, pero todo se sentía pesado. Con el paso de los años, comenzaron a surgir rumores fuera del juego. Historias compartidas en foros antiguos, revistas y conversaciones entre jugadores. Se decía que algo no estaba bien con la música original de Lavender Town. Algunos afirmaban que provocaba mareos, tristeza profunda o una ansiedad inexplicable. Otros decían que después de escucharla por mucho tiempo, los niños cambiaban su comportamiento. Los rumores hablaban de insomnio, de llanto sin razón aparente y de silencios prolongados. No había pruebas claras, solo testimonios fragmentados. En Japón, se contaba que ciertos niños habían tenido pensamientos oscuros tras jugar esa parte. Las historias más extremas decían que algunos se quitaron la vida. Estas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente, pero la repetición constante del rumor lo volvió imposible de ignorar. Padres comenzaron a asociar el juego con cambios extraños en sus hijos. Niños que antes reían, ahora parecían distraídos o ausentes. La música de Lavender Town se convirtió en el centro de todas las sospechas. Se decía que las frecuencias eran inusuales, demasiado agudas para oídos jóvenes. Algunos afirmaban que esas notas causaban malestar físico y emocional. Otros creían que el problema no era técnico, sino simbólico. La combinación de música, historia y ambiente creaba algo perturbador. No un terror evidente, sino una tristeza profunda. Una tristeza que parecía quedarse incluso después de apagar la consola. Con el tiempo, la leyenda tomó forma propia. Ya no importaba si era real o no, la historia se expandía sola. Cada nuevo jugador escuchaba el rumor antes de llegar al pueblo. Eso hacía que la experiencia fuera aún más inquietante. El miedo se alimentaba de la expectativa. Algunos juraban haber sentido algo observándolos desde la pantalla. Otros decían que soñaban con la melodía días después. La música se repetía en sus cabezas, incluso en silencio. Lavender Town dejó de ser solo un lugar del juego. Se convirtió en una advertencia no oficial. Una historia que los adultos contaban en voz baja. Una leyenda digital que crecía con cada generación. Y así, lo que empezó como un simple pueblo virtual, comenzó a transformarse en algo más oscuro. Algo que parecía susurrar que no todos los juegos estaban hechos solo para divertir. Con el paso del tiempo, la leyenda comenzó a viajar más allá de Japón, cruzando fronteras junto con el propio juego. En otros países, los jugadores escucharon versiones distorsionadas de la misma historia. Algunos decían que la música contenía mensajes ocultos que solo los niños podían percibir. Otros aseguraban que el problema no era lo que se escuchaba, sino lo que se sentía. La melodía parecía sencilla, pero su repetición constante generaba incomodidad. Era como si no tuviera un verdadero inicio ni un final claro. Eso hacía que la mente se quedara atrapada en el sonido. Muchos jugadores describieron una sensación de vacío mientras exploraban el pueblo. No era miedo directo, sino una tristeza lenta y persistente. Lavender Town no atacaba, no gritaba, solo observaba en silencio. Algunos niños dejaban la consola encendida sin jugar, solo escuchando la música. Otros la apagaban de golpe, con el corazón acelerado. Nadie sabía explicar exactamente qué ocurría. Los rumores comenzaron a incluir supuestos documentos filtrados. Se hablaba de pruebas internas durante el desarrollo del juego, pruebas donde algunos niños reaccionaron de forma negativa a la música. Según la leyenda, los desarrolladores no entendían por qué.
La música fue creada con sonidos simples, casi infantiles. Pero alguien afirmó que ciertas frecuencias no eran adecuadas, que provocaban incomodidad en oídos jóvenes y sensibles. Nada de esto fue confirmado oficialmente. Nintendo nunca reconoció ningún problema grave, pero el silencio de la empresa solo alimentó más teorías. Con el tiempo, surgieron historias de niños que cambiaron tras jugar. Se decía que perdieron interés en sus juegos favoritos, que se volvían callados, reflexivos, demasiado serios para su edad. Los padres no encontraban una causa clara. Algunos relacionaban todo con Lavender Town, la torre, los diálogos, la música, todo parecía conectado. El pueblo representaba la muerte dentro de un mundo vivo. Eso era algo nuevo para muchos jugadores. No estaban preparados para ese concepto. La tristeza virtual se mezclaba con emociones reales. Algunos relatos afirmaban que ciertos niños se quitaron la vida. Estas historias siempre se contaban con cautela y respeto. Nunca se daban nombres, fechas ni pruebas. Solo susurros repetidos una y otra vez. Internet ayudó a que la leyenda creciera. Foros antiguos guardaron testimonios inquietantes. Usuarios anónimos compartían experiencias personales. Decían que no era imaginación, que algo estaba mal. Otros negaban todo, llamándolo exageración colectiva. Pero incluso los escépticos admitían una cosa: Lavender Town se sentía diferente. No era como ningún otro lugar del juego. Tenía un peso emocional inesperado. La música parecía acompañar ese sentimiento. Con cada repetición, la leyenda se volvía más fuerte, y mientras más se hablaba de ella, más real parecía. El pueblo ya no era solo un escenario. Era un símbolo del lado oscuro de la nostalgia, un recordatorio de que incluso lo inocente puede ocultar sombras. Y así, la historia siguió creciendo, esperando a ser escuchada por la siguiente generación. Con los años, la música original comenzó a analizarse con más detalle por aficionados curiosos. Algunos intentaron reproducirla con equipos más avanzados. Buscaban descubrir qué tenía de especial aquella melodía tan simple. Se hicieron comparaciones entre versiones japonesas y occidentales. Se decía que la original era más aguda y repetitiva. Eso reforzó la idea de que algo había sido cambiado con el tiempo. Cuando las nuevas ediciones del juego salieron, la música ya no era igual. Era más suave, más lenta, menos inquietante. Para muchos, eso fue una confirmación silenciosa. Otros dijeron que solo era una mejora técnica normal. Pero la leyenda ya estaba demasiado arraigada. No importaban los hechos, sino la sensación colectiva. Jugadores adultos recordaban cómo se sentían de niños en ese lugar. Algunos hablaban de una tristeza inexplicable, otros de un nudo en el estómago al escuchar la melodía. Lavender Town se convirtió en un recuerdo incómodo, algo que nadie olvidaba del todo. Incluso quienes nunca creyeron en la maldición admitían su rareza. El pueblo no tenía enemigos agresivos. No había peligro constante ni batallas intensas. Solo silencio, música y diálogos tranquilos. Eso lo hacía aún más perturbador. El juego obligaba a detenerse y escuchar, a reflexionar sin darse cuenta. Para un niño, eso podía ser confuso. La torre representaba despedidas que no se entendían del todo, criaturas que ya no volverían, personajes que hablaban de recuerdos lejanos. La música acompañaba ese sentimiento sin descanso. Algunos jugadores comenzaron a evitar ese lugar por completo, avanzaban rápido, sin explorar. Otros regresaban una y otra vez, atraídos por algo invisible, como si el pueblo llamara en silencio. La leyenda decía que mientras más tiempo pasabas allí, más fuerte era el efecto, que la tristeza se acumulaba poco a poco, nada inmediato, nada evidente, solo un cambio lento en el estado de ánimo. En foros, algunos afirmaban haber tenido sueños extraños. Sueños donde la música no se detenía, donde el pueblo estaba vacío, donde la torre parecía infinita. Estos relatos se compartían como advertencias, no para asustar, sino para prevenir. Muchos aclaraban que no todos reaccionaban igual, algunos no sentían nada en absoluto. Eso hacía la historia aún más inquietante, porque solo algunos. La respuesta nunca fue clara. La maldición se volvió parte de la cultura digital. Videos, teorías y recreaciones aparecieron con los años. Cada uno añadía un nuevo detalle. Algunos exageraban, otros intentaban ser serios. Pero todos coincidían en una cosa: Lavender Town no era un lugar cualquiera. Era una experiencia emocional inesperada. Un punto oscuro dentro de un recuerdo feliz. Y mientras el tiempo pasaba, la leyenda no desaparecía. Solo cambiaba de forma. Esperaba silenciosa a quien volviera a escuchar aquella melodía. Como si el pueblo jamás hubiera sido abandonado del todo.
listo para recibir al siguiente visitante. Con la llegada de nuevas generaciones, muchos jugadores descubrieron Lavender Town a través de relatos y no del juego original. Escucharon la historia antes de escuchar la música. Eso cambió por completo la forma en que la percibían. Al entrar al pueblo, ya estaban predispuestos a sentir algo extraño. La mente anticipaba tristeza antes de que apareciera. La leyenda se volvió parte de la experiencia. Algunos creadores comenzaron a recrear la música en versiones modificadas. La ralentizaban, la invertían, la mezclaban con silencios prolongados. El resultado siempre provocaba incomodidad. No por ser aterrador, sino por ser melancólico. Lavender Town empezó a asociarse con la nostalgia dolorosa, con recuerdos de una infancia que ya no existía. Para muchos adultos, volver a escucharla era difícil, no por miedo, sino por lo que despertaba. La música parecía abrir una puerta emocional. Recordaba momentos de soledad, de confusión, de crecimiento. La leyenda decía que eso era parte de la maldición. No dañaba el cuerpo, sino la memoria. Hacía que uno recordara lo que había perdido. Algunos afirmaban que la música reflejaba el duelo, que enseñaba la pérdida de forma silenciosa, algo que los niños no sabían procesar. Por eso el impacto era tan fuerte. No era un mensaje oculto, era una emoción demasiado grande para una edad tan pequeña. La torre se convirtió en un símbolo, no solo de despedida, sino de aceptación. Pero aceptar algo así requería madurez, y no todos la tenían. Los rumores más oscuros seguían circulando. Siempre hablaban de niños que se quitaron la vida, nunca con detalles, nunca con morbo, solo como advertencia silenciosa. Con el tiempo, muchos comenzaron a cuestionar la leyenda. Investigadores aficionados buscaron registros reales. No encontraron pruebas sólidas, pero tampoco encontraron explicaciones completas. Eso dejó el misterio intacto. Nintendo siguió guardando silencio. La música fue cambiada definitivamente en remakes. Lavender Town se volvió más accesible, menos pesada. Pero quienes conocieron la versión original lo notaron. Algo se había ido, o tal vez algo había sido encerrado. Algunos creían que la maldición ya no existía. Otros decían que solo estaba dormida, esperando a ser recordada. En videos antiguos, la música original seguía circulando. Advertencias aparecían en los comentarios. Personas recomendaban no escucharla por mucho tiempo, no porque fuera peligrosa, sino porque removía emociones profundas. Lavender Town dejó de ser un simple mito, se convirtió en una reflexión colectiva, sobre cómo un juego puede afectar más de lo esperado, sobre cómo la tristeza también puede existir en lo infantil. Y así, el pueblo siguió vivo en la memoria, no como un lugar maldito, sino como una cicatriz emocional compartida, una historia que no se contaba para asustar, sino para recordar que incluso los recuerdos más queridos pueden doler, y que algunas melodías nunca se olvidan, porque no fueron hechas para ser olvidadas. Con el paso de los años, la historia dejó de tratar solo sobre un juego, se convirtió en una advertencia transmitida de generación en generación. Padres que alguna vez fueron niños recordaban ese pueblo con cautela, no lo describían como algo peligroso, sino como algo que marcaba. Lavender Town se volvió un punto de reflexión silenciosa, un ejemplo de cómo una obra puede provocar emociones inesperadas. Algunos psicólogos mencionaron que la música y el contexto importan, que la mente infantil es sensible a ciertos estímulos emocionales. No hablaron de maldiciones, sino de percepción. Aún así, la leyenda persistió, porque no nació de datos, sino de experiencias, de recuerdos compartidos que coincidían demasiado. La música seguía circulando en grabaciones antiguas. Escucharla hoy no causa el mismo impacto, pero todavía provoca una sensación particular, una pausa involuntaria, un momento de silencio interior. Lavender Town ya no asusta como antes, ahora entristece de una forma madura, como un recuerdo que vuelve sin avisar. La leyenda de los niños que se quitaron la vida quedó como sombra, nunca confirmada, nunca olvidada, tratada con respeto por quienes la cuentan, no para generar miedo, sino conciencia. Con el tiempo, muchos entendieron algo importante. El verdadero poder del pueblo no era sobrenatural, era emocional. Mostraba la pérdida sin explicarla, la despedida sin dramatizarla, y eso, para un niño, podía ser demasiado. Hoy, Lavender Town es estudiado como fenómeno cultural, un ejemplo temprano de narrativa melancólica en videojuegos, un error para algunos, una obra valiente para otros. La música ya no es peligrosa, pero sigue siendo simbólica, representa una etapa, un momento donde el jugador deja de ser solo un niño. La leyenda se transformó en enseñanza.
sobre la importancia de cuidar lo que consumimos, sobre cómo las historias influyen más de lo que creemos. Lavender Town nunca desapareció, solo cambió su significado, de maldición a recuerdo, de rumor a reflexión, y así, el pueblo sigue existiendo, no en la consola, sino en la memoria colectiva, un lugar al que nadie quiere volver del todo, pero que nadie logra olvidar, porque algunas melodías no buscan asustar, buscan ser sentidas, y algunas historias no se cuentan para causar terror, sino para recordar que incluso en lo inocente, puede habitar una tristeza profunda, y esa fue, quizá, la verdadera maldición de Lavender Town. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.